Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Aquí estamos, Ezequiel, Carlos y Eric te saludan desde el programa Otra Mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien. Bueno, un poco, te digo sinceramente, nosotros nos hicimos una ensalada y ya que tenemos la posibilidad de hablar con vos, explicar un poquito más el tema de los permisos. Vamos a hablar de algunas cositas más, cómo están desarrollando, los cuidados que están teniendo, las preocupaciones que tienen del lado de ustedes también con el tema de los trabajadores y los nuevos infectados que han tenido y demás. Pero lo primero que me quiero sacar es la duda que me surgió ayer con el tema de los permisos. ¿Quiénes son los que pueden circular o no actualmente en el transporte público? Son los que estaban declarados trabajadores esenciales. Eso no cambió y tampoco hay que renovar ese permiso. Son los médicos, son los enfermeros, son las fuerzas de seguridad, son los trabajadores del transporte público, o sea, los ferroviarios, los colectiveros. Bueno, dentro de toda esa aplicación y esa resolución que tomó el Ministerio, el Poder Ejecutivo, sí, de las 22 actividades son esas y son las que no tienen que renovarse ese permiso. Todo lo que era los otros permisos que le habían dado, creo que no eran esenciales, eso caducaron y lo tienen que gestionar de otra manera, nuevamente a partir de hoy, pero no van a poder viajar en el transporte público. No, directamente, aunque gestionen el nuevo permiso, si yo, por ejemplo, no soy esencial, suponete, ¿no? Si yo fuese una persona que no soy esencial y se me caducó pero el permiso que tenía. Tenés un permiso de circulación, pero no sos esencial, no podés viajar en el transporte público. No deberías viajar. Ajá. Y ahí después vamos a hablar qué es lo que está fallando o qué es lo que hay que reforzar en el tema de los controles, ¿no? Bueno, eso justamente quisiera que nos cuentes, que cómo lo están viendo desde ustedes, desde el otro lado, porque mirá, nos pasó que en un momento vemos que hay cosas que se anuncian y después cuando vamos a la práctica hay cosas que no la vemos. Bien lo digo, no estoy criticando a nadie, no estoy de un lado ni del otro, es saber, como un usuario común, nuestros oyentes son usuarios comunes y queremos más o menos tener las cosas un poco más claras. Cuando se habla de intensificar los controles, ¿se están haciendo, no se están haciendo? La gente va, sube igual. Hay mucha gente que, te digo sinceramente, subían en transporte público hoy o tenían que ir a su trabajo y no sabían si las iban a dejar viajar o no. Claro, por eso. Si la disposición es que solamente el que tiene el permiso de trabajador esencial viaja, ya primero hay que apelar a la responsabilidad del usuario. Si yo no tengo el permiso de trabajador esencial, no debería ir a la estación, vamos a hablar de los trenes, a la estación del tren a querer tomar el tren, porque alguien va a estar controlándome, se supone, y no me va a dejar pasar o entrar o pasar el molinete. ¿Sí? Sergio, pero por ejemplo, perdóname, ahora te dejo seguir, sí. Vos me seguís contando lo que me ibas a decir. Si yo tengo un permiso de fuerza mayor porque estoy yendo a buscar los remedios de la receta que me hizo el médico o que le hizo a mi mamá, y lo tengo que ir a buscar soy de provincia, lo tengo que ir a buscar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no puedo subirme al tren? De acuerdo a la última disposición, solamente los trabajadores esenciales. Ahora, Wow. Si se sacan después una aclaración nueva, es otra cosa. Porque acá después hay una diversidad de situaciones como es esta de fuerza mayor. Claro, muchos como grises. es la gente que realmente sale que es un trabajador informal y realmente necesita trabajar y necesita tomar el transporte público, y si no llega o no puede llevar el plato de comida a su casa. 100%. O sea, hay una situación muy amplia en la cual también el Estado trata de estar socialmente atendiendo esa situación, con la tarjeta alimentaria, bueno, con las distintas ayudas que está llevando adelante, que algunas veces no llega, sí. Pero bueno, estamos en una situación del país económicamente hablando también difícil, pero nosotros acompañamos también esta decisión de cuidar la salud por sobre todas las cosas, y bueno, y en este tema que volvíamos a los controles, que muchas veces, pero ¿por qué los trenes viajan llenos? ¿Por qué esto Sí. todo? Bueno, los controles, el trabajador ferroviario no está para controlar, porque no tiene capacidad no tiene poder de policía para controlar. Usted, usuario, a ver, tiene el permiso de trabajador esencial, nosotros no tenemos la facultad esa. Nosotros tenemos la facultad de decir, bueno, con el control de evasión está pagando el boleto, pasó la sube, etcétera, etcétera. Ahora, por eso es reforzar los controles que se deben hacer indefectiblemente
fuera de la estación, o sea, fuera del andén, antes de pasar el molinete, para que ahí se determine si el usuario puede ingresar o no puede ingresar al andén o pasar la sube en este sentido. Antes de eso, claro. ¿Qué pedíamos nosotros y qué veíamos nosotros que lo veníamos hablando con el Ministerio de Transporte? Sí. Donde se aglutinaba mucha gente. Sí. Había que reforzar y hay que reforzar los controles en las estaciones de origen. Pues nosotros vemos mucho control y está bien en las estaciones destino sería, o sea, en Constitución, en antes Once, que se suban, decís vos. Claro, lógicamente, porque si no, una vez que el trabajador o el usuario llega a Constitución, sí. Ya viajó. Ya viajó. Y a lo mejor no es un trabajador esencial, o no es un... ¿Y qué haces? ¿Lo vas a dejar ahí parado? Lógico, entonces, claro. Reforzar en el Gran Buenos Aires a la mañana, que es de donde viene la mayoría de los usuarios, desde Buenos Aires a Capital, y a la tarde sí, desde las terminales hacia los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, nos informó hace 3 días el ministro, antes del anuncio del presidente de la Nación, de que se había acordado con el Ministerio de Seguridad reforzar distintas estaciones que nosotros veíamos también que faltaba control, para justamente asegurar que se pueda cumplir con esto, en la mayoría de los casos, con esto que ha planteado el presidente de la Nación, por asesoramiento, lógicamente, de todo su equipo del Ministerio de Salud, ¿no? Sí. Todo el equipo de técnico y profesional infectólogo. Así que nosotros estamos trabajando en eso, tratando de cumplir con esta normativa, lógicamente exigiéndole a las empresas tener los elementos de protección, claro. tener cada una de las cosas para cumplir con los protocolos. Cuando se detecta que se ha dado casos de algún compañero con síntomas, se le hace el testeo automáticamente, el hisopado. Con respecto a eso te hago una consulta. Estos días el ministro de Transporte estuvo hablando en televisión, en una entrevista, y una de las cosas que decía, creo que era uno de los programas de TN, y le preguntaron acerca de justamente las imágenes de la cantidad de pasajeros que a veces se ven en los vagones cuando no deberían, ¿no? Porque hablamos de controlarlo en la estación, pero cuando están arriba del tren están todos apretados. Entonces, ¿cuál era la función? Y él habló justamente de que hubo formaciones que hubo que sacar de circulación o no pudieron ponerlas porque el equipo de esas personas habían dado positivo y hubo que apartarlas. El equipo me refiero, no sé, el maquinista... a la dotación de guardia. A la dotación, dotación de empleados. Gracias, Carlos. ¿Eso fue así? ¿Sigue siendo así? ¿O ustedes ven o vos notás que eso a veces se sobrecarga y tiene que ver con la cantidad de gente que viaja? No, hay imprevistos que lógicamente uno no puede tenerlos en cuenta. Si llega el personal de guardia con conductores y lo detectan con síntomas y se lo separa del servicio para hacerle el hisopado, hasta que viene el reemplazo de todos los trabajadores de esa formación, porque vienen todos juntos, tanto el conductor como el guarda, claro, toman servicio juntos, lógicamente que puede dar, si se ha dado, cancelaciones de un tren y ha salido, por ejemplo, el siguiente, a los 10 minutos o a los 12 minutos siguientes. Esto genera un aglutinamiento lógico, porque si no, si se paró Claro, pero eso es imprevisto y eso pasa siempre. Es muy difícil prever dónde nos puede surgir algún trabajador con síntomas cuando están expuestos todo el tiempo, desde el inicio de la pandemia. O sea que es muy difícil preverlo a eso. Se han dado algunas circunstancias, no muchas, pero se han dado, porque también se está tratando de ver cómo se refuerza, tener preparada ya una dupla de trabajadores, un equipo de reemplazo. Si llega a ocurrir alguna, claro, pero también tenemos que tener en cuenta, estamos con los trabajadores justos, inclusive diezmados en un promedio de un 20-25%, porque tenemos un 20-25% de trabajadores que o tienen mayores de 60 años, o tienen chicos en o casa, tienen patología, o tienen entonces nosotros estamos diezmados en un promedio de un 20-25%, sumado a los imprevistos que puede tener, sumado a los casos que hemos tenido de detección del virus en algún compañero, que también se tuvo que aislar a todo el grupo que trabaja en su conjunto. Por ejemplo, una cuadrilla de vía y obras, claro, que se detectó un caso de 12 personas, un caso se tuvo que aislar a 12, entonces ya esa cuadrilla ya no puede estar
Entonces, esto es algo que hay que trabajarlo y monitorearlo continuamente, en donde yo destaco realmente el esfuerzo que ponen todos los días las compañeras y los compañeros ferroviarios, porque se están haciendo turnos rotativos, se están cambiando de lugares de trabajo, de residencia. Y la valentía, ¿no? Porque sabés que salís a exponerte de alguna manera. Estamos haciendo horas extras. Bueno, hemos logrado para también los compañeros que están presencialmente, y como decimos nosotros en primera línea de batalla, un bono de 20.000 pesos pagadero en 4 cuotas. ¿Eso está? Cobraron. ¿Eso está? Sí, nosotros lo logramos para todos los ferroviarios que están presencialmente trabajando. 5.000 en abril, 5.000 en mayo, que ya lo percibieron. Ahora en junio otros 5.000 y en julio los restantes para completar ese bono de 20, que lo están cobrando todos los ferroviarios que están presencialmente realizando. Y por lo menos le da de alguna manera un incentivo. Ahora te hago otra consulta. ¿Cómo vienen con el tema de los infectados? Me hablabas de reducido en un 25%, pero ¿hay preocupación del lado de los empleados? ¿Qué tipo de reclamo reciben desde el sindicato, ¿no? Como secretario general? ¿Qué tipo de voces? ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? ¿Quieren hacerlo más? ¿Están preocupados? ¿Cuál es la voz desde el lado de los trabajadores? Primero, aclararte, ese 20-25% que estamos diezmados no es por el tema de que están infectados. No, es por la pandemia en sí. Claro, están exceptuados en base a por patologías, por mayores de 60 años, lo que eso decíamos. Lógicamente que la preocupación está, el temor en muchos trabajadoras y trabajadores siempre está, es algo que nos está atravesando a todos. Ahora, por sobre todas esas cosas, lógicamente que está, como bien decías vos, la valentía, la responsabilidad, el esfuerzo, que diariamente le están poniendo el pecho los trabajadores a que puedan cumplir con ese rol, de que pueda circular el tren como corresponde, tanto de pasajeros como de cargas, porque los cargas también están funcionando, y lo que más solicitan es tener todos los elementos de protección, lo lógico, los elementos de prevención, de que se hagan las cosas, se active el protocolo rápidamente cuando surge algún compañero o alguna compañera que con síntomas, actuar rápidamente, que se está actuando, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, convengamos, ¿no? Esto no lo esperaba nadie, entonces todos los días se modifica el protocolo, se trata de hacerlo más minucioso, de hacerlo más rápido, de donde surge ver cómo se hace el testeo a la familia, etcétera. Entonces, bueno, todos los días estamos agilizando en eso, pero yo valoro siempre el compromiso de la inmensa mayoría de los trabajadores. Después están sectores que quieren por ahí usarlo políticamente a este tema. La verdad que yo de eso ni hablo. Yo creo que siempre surgen estas cosas, pero que en este momento tenemos que ser totalmente responsables y conscientes de la situación que estamos viviendo y del rol que cumple en este caso los ferroviarios para mantener este servicio público de pasajeros bien en actividad, ¿no? Sí, claro, perdóname, en un momento se nos fue un poquito de la comunicación pero igual se escucha. Lo que pasa que con un poquito de ruido y te tratamos de ir siguiendo. Nos hablas de que algunos quieren aprovecharse políticamente, pero tratan de abrirse de eso y ver la realidad de lo que se vive todos los días y si realmente qué es lo que se necesita y no. Para nosotros estaba bueno poder hacer la aclaración con respecto a eso. Y después otra pregunta que nos surgía, que también me parece que hoy salía en tapa de diarios con respecto a los estatales y demás, y nos preguntábamos también, ya que estamos hablando del tema del transporte, los ferroviarios consiguieron ese bono, pero el tema del aguinaldo, ¿se habla de un pago en cuotas también? Nosotros formalmente no tenemos nada e informalmente tampoco, o sea, versiones periodísticas. Exacto, periodísticas. Que se está hablando, pero realmente nadie nos ha llamado a decir, mira, esta es una opción o esta es la propuesta o lo que sea. Nosotros no tenemos nada, o sea que emitir opinión sobre algo que ni siquiera informalmente lo conocemos, no sería... Estaría todo normal, desde el lado de ustedes no recibieron ningún... Hoy 19 de junio, todo normal, nadie nos ha dicho nada en ese sentido, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Sí, estamos trabajando y te tiro 2 títulos que son importantes. Hemos pedido, desde hace tiempo venimos trabajando
y hemos solicitado declarar la emergencia ferroviaria nacional en todo el sistema ferroviario. ¿Qué significa eso? Por la necesidad de inversiones que hace falta en coches, en locomotoras, en infraestructura, en seguridad, en sistema de frenos, etcétera. Lo ha tomado la CNRT y ha hecho su informe también positivamente en la línea que nosotros planteamos, los sindicatos, y también el Ministerio de Transporte, así que hemos trabajado y elaborado ya un borrador de proyecto para presentarle dentro de unos días al Poder Ejecutivo y poder lograr que se declare la emergencia ferroviaria por 3 años y se empiecen a llevar adelante muchas de las obras que quedaron a pendiente en el gobierno anterior. Otras se comenzaron, ¿no? Adelante, ¿no? Se comenzaron y ahí quedaron. Y otras que comenzaron y han quedado, entonces, y otras que hacen falta, porque por ejemplo faltan los repuestos que no se compraron hace 4 años de los nuevos, todas las formaciones que están circulando, las formaciones chinas que están circulando acá en el área metropolitana de las distintas líneas. Entonces, hay varias cosas en este sentido y otras cosas que hemos propuesto para muchos de los que hablan en tema por qué el horario pico y el aglutinamiento de gente. Bueno, acá hay que repensar también hacia adelante, juntarnos distintas actividades y ver de qué manera se baja el pico. El pico se genera porque la mayoría de las actividades trabajan a la misma hora o en horas similares. Sí. Tenemos que buscar un escalonamiento de las distintas actividades. Pero el horario de trenes sigue igual, ¿no? Está como antes de la cuarentena, hoy por hoy. Nosotros volvimos al horario como si sería una situación normal. Está viajando un 20, un 25% de usuarios. Claro. ¿Sí? Ahora, el horario pico se da siempre, porque muchas actividades trabajan a la misma hora. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que la oferta ferroviaria sobre la demanda de usuarios existe menos de 1/3. Claro. En una situación normal, viajan en el sistema ferroviario aproximadamente 2 millones de pasajeros. Wow. Y nosotros tenemos en el día, no es tan lineal como yo digo, pero tenemos en el día una oferta de 560.000 asientos. Entonces quiere decir que 1 sentado, 3 parados. Inevitable. Normal. Claro. Entonces, hay que repensar un sistema de transporte ferroviario articulado con otros modos de transporte, repensar la infraestructura, ver qué hacemos con los pasos a niveles, porque no solo esto se arregla haciendo, poniendo más trenes. Porque poder mejorar la frecuencia. Casi 500 pasos a niveles tenemos en el AMBA. Si los trenes en una situación normal corren cada 8 minutos 9, si duplicamos los trenes corren cada 4, nunca más se levanta una barrera en un paso a nivel. No podrías pasar nunca. Hay que hacer bajo a niveles, sobre niveles. O sea, hay que repensar en el AMBA el sistema de transporte integral. Muy interesante, muy interesante ese título, porque es cierto lo que decís. Si uno lo quisiera solucionar, hay un montón de cosas que inclusive no dependen solo de lo ferroviario, sino de todo el transporte en general, a ver cómo se resuelve. Pues uno escucha a veces que se habla desde el desconocimiento y se dice, ¿por qué no compran más trenes? Claro. ¿Por qué no ponen más vagones? Y no se ponen más vagones porque la longitud... Yo soy uno de esos, sé que muchas veces lo dices. Bueno, porque el largo del andén no da, no tiene dónde subir, dónde bajar la gente. Claro. Entonces hay muchas cosas que hay que hablar y articular. Sergio, y con el tema de la aplicación, ¿qué pasó con el tema de sacar turno para viajar? Anduvo bien, pero anduvo bien en un ferrocarril donde hoy el porcentaje de usuarios que viaja es menos del 15%. Claro. Estamos hablando del Mitre, que es de Tigre a Retiro. La semana que viene se va a empezar a probar en el ferrocarril Sarmiento, que es un desafío grande porque es uno de los ferrocarriles que tiene más inconvenientes en el tema de los horarios pico. Claro. En el tema de los horarios pico. Claro. Y también en el Roca más adelante. Entonces veremos, la aplicación anduvo bien, en un promedio más del 90% de los usuarios han sacado la aplicación y han hecho la reserva del lugar, porque acá también hay que aclarar que no es que vos reservás el asiento. No, claro. Vos reservás el lugar para viajar. Después vos vas y lógicamente pagás tu boleto con la SUBE. Normal, como siempre. Y normal, como siempre. Claro. Están dando muy bien, la verdad que está dando buenos resultados. Veremos el desafío que se tiene la semana que viene, a partir de la semana que viene en el Sarmiento, en esta dirección, ¿no? Mitre Ramal Suárez, ¿se sabe para cuándo? Mitre Ramal Suárez también, la idea era... paralelamente a lo que se está haciendo que se va a hacer con el Sarmiento,
implementar también la prueba en el Mitre Ramal Suárez. Bien, bien. Es el que tenemos cerca a nosotros, por eso nos interesa saber a ver cuándo, cómo hacemos. San Martín. Por eso queremos ahora, el desafío era, tomemos una línea, que eso es lo que se determinó, una línea que hoy está tranquila en usuarios, porque es una prueba que se estaba haciendo. Claro. Está funcionando, bueno, vamos a una línea ahora aplicarlo que está más un desafío más alto. Vamos progresivamente a ver cómo se aplica, porque son todas cosas novedosas, aportando a que esto pueda, ante esta pandemia, pero también pueda quedar en el tiempo como una herramienta más para el usuario. Es que si realmente funciona, Sergio, usuario, ¿no? Si realmente funciona es un alivio para todos, ¿eh? Me parece que está bueno poder organizar algo que estaba muy desorganizado. Y hay que ver si funciona, es buenísimo, realmente. Es bueno porque por ahí también se dice, y bueno, pero el que no tiene un teléfono inteligente, que internet, que sí o no, por eso también se puso un call center, donde el trabajador o la trabajadora puede llamar por teléfono y reservar ahí, le dan un código, un número, bueno, son todas cosas que hay que irlas mejorando, pero lo peor que de estas cosas es no hacer nada y quedarse mirando. Seguro. Entonces, siempre se generan críticas, ahora, si uno hace las cosas hacia adelante, por eso nosotros acompañamos muchas cosas y debatimos y por ahí discutimos también con en el ministerio, con las empresas, pero todo con el afán de aportar a la mejora en este caso de la situación que estamos, y ya también con una visión de futuro, como yo le decía, de la emergencia y de repensar el sistema de transporte. Muy bueno, Sergio, gracias de verdad por tu tiempo. Hemos hablado con Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes, que tengan buenos días.